Los diagramas de fase son un tipo de gráficos que presentan los equilibrios entre las fases o los estados de agregación de la materia. Los diagramas son distintos para cada sustancia. A continuación, vemos un ejemplo. De un diagrama de fases podemos obtener la siguiente información. La zona del gráfico que está entre el segmento A y B, es decir, esta, y la curva AC, es decir, este segmento, indica que el agua se encuentra en estado líquido. La zona bajo la misma curva, es decir, esta, indica que el agua se encuentra en estado gaseoso. El punto A, es decir, este, indica el punto triple, en el cual las tres fases de la sustancia pueden coincidir en equilibrio. Por otra parte, el punto C, es decir, este, indica el punto crítico, en el que la materia se convierte en un fluido supercrítico, que es un fluido que tiene propiedades de gas y de líquido. En esta imagen vemos el diagrama de fase del dióxido de carbono. Las tablas de puntos de fusión y de ebullición son herramientas gráficas que nos permiten conocer en qué estado se encuentran determinadas sustancias de acuerdo con la temperatura que nos estén dando. Por ejemplo, si observamos esta tabla, podemos concluir que a una temperatura de 50 grados centígrados, el metanol se encuentra en estado líquido. Si elevamos la temperatura a 70 grados centígrados, se encontraría en estado gaseoso. Y si por el contrario disminuimos la temperatura a menos 100 grados centígrados, lo encontraríamos en estado sólido. Este es otro ejemplo de tabla de punto de fusión y ebullición con otro tipo de sustancias. La termoquímica es la parte de la química que estudia los intercambios energéticos que tienen lugar en las reacciones químicas. Un sistema es una cantidad de materia que nosotros aislamos, bien sea en la realidad o imaginariamente, para estudiarla. Los sistemas termodinámicos pueden ser abiertos, en este caso intercambian con los alrededores materia y además energía, cerrados cuando solo intercambian energía y su masa permanece constante, es decir, no entra ni sale materia, y aislado cuando no intercambian con los alrededores, es decir, el medio ambiente, ni materia ni energía. Todo sistema se caracteriza por unos valores concretos de sus propiedades observables experimentalmente, llamadas variables de estado, como por ejemplo la presión, el volumen, la temperatura y la composición. Hay variables que no cambian su valor aunque dividamos el sistema, es decir, que no dependen de la cantidad de masa y se conocen como intensivas. Dentro de ellas tenemos la presión, la temperatura, la densidad y la composición. Existen otras variables que sí dependen de la cantidad de masa, a las cuales se les llama extensivas. Dentro de ellas tenemos el volumen, la masa y otras como energía interna, entalpía, energía libre y entropía. Cuando se modifica una o más variables de estado, decimos que el sistema sufrió un proceso de cambio o transformación. Un proceso termodinámico es la evolución de unas determinadas propiedades termodinámicas en relación a un determinado sistema termodinámico. Para poder estudiar este proceso se requiere que el sistema esté en equilibrio en el punto de inicio y en el punto final del proceso. Para clasificar los procesos termodinámicos es útil agruparlos en pares de la siguiente manera. Agrupando presión y volumen encontramos dos procesos, el isobárico que tiene lugar a una presión constante y el isocórico que tiene lugar a un volumen constante. Si agrupamos temperatura y entropía encontramos tres procesos. El proceso isotérmico tiene lugar a temperatura constante. Un proceso adiabático
que es un proceso en el que no hay energía añadida o sustraída del sistema mediante calentamiento o enfriamiento, y se puede decir que el sistema es térmicamente aislado de su entorno y que su frontera es un aislante térmico. Y el proceso isentrópico, que tiene lugar a entropía constante. La entropía es una función de estado de carácter extensivo. Describe cómo es de irreversible un sistema termodinámico. La palabra entropía proviene del griego y significa evolución o transformación. La entalpía también se conoce como entalpía absoluta o cantidad de calor. La variación de la entalpía de un sistema termodinámico permite expresar la cantidad de calor intercambiado durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante. La primera ley de la termodinámica indica que la energía del universo es constante, es decir, que únicamente se transforma de una forma de energía a otra. La segunda ley de la termodinámica plantea que en cualquier proceso espontáneo siempre hay un aumento en la entropía del universo. Por esta razón, la transferencia de calor siempre sucede desde los cuerpos calientes a los fríos. La tercera ley de la termodinámica afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas, es decir, que la entropía de un cristal perfecto, o sea, bien ordenado, a 0 Kelvin es 0. La termodinámica química implica no solo mediciones de laboratorio de varias propiedades termodinámicas, sino también la aplicación de métodos matemáticos para el estudio de preguntas químicas y la espontaneidad de los procesos. Según la entalpía podemos encontrar dos tipos de reacción. Las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones donde se absorbe calor. Esto significa que la energía de las moléculas de las sustancias resultantes o productos es mayor que la energía de las moléculas de las sustancias reaccionantes o reactivos. El medio donde ocurre esta reacción siempre se enfría. Las reacciones exotérmicas son aquellas reacciones donde se libera calor. Esto significa que la energía de las moléculas de las sustancias resultantes o productos es menor que la energía de las moléculas de las sustancias reaccionantes. El medio donde ocurre este tipo de reacción se calienta. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y participar en el foro activo de la plataforma Q10.